Aquí alegadamente suceden muchas cosas. Al otro lado de esas paredes allá, para el otro lado, hay casas y personas en estas casas alegan que de aquí se escuchan quejidos, se escuchan personas hablando. Hola, si estás aquí. La voz de un niño. Hace unos años atrás grabaron un video unos empleados aquí. Según lo que me contaron, mientras estaban limpiando, se escuchaba la voz de un niño en el cementerio. Y uno de los empleados que estaba trabajando ese día vio un niño corriendo y de momento desapareció. Aquí. ¿Necesitas ayuda? Se escuchó la voz de un nene. Hay un niño sepultado ahí. Y se ve eso. No puede ser. Se escuchó un niño. What the f***? What's up, family? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Yo soy Bruce J, el Cazafantasmas, y hoy me encuentro explorando e investigando un cementerio en Buenos Aires. Alegadamente en este lugar se ven muchas cosas y ocurren muchas cosas, desde empleados y hasta visitantes haber tenido experiencias paranormales en este lugar. Así que ustedes y yo vamos a estar explorando este lugar y ver qué onda, qué ocurre, a ver si capturamos algo en cámara o en audio. Así que les sugiero oídos muy abiertos, ojos muy abiertos, por si ustedes ven algo que yo no me he dado de cuenta o que no me di de cuenta durante la edición de este video. Así que le voy a dar un poco de la historia de este lugar. Este cementerio, desde sus inicios, tuvo un destino muy extraño. Fundado en el 1895, pero ese mismo año hubo un temporal donde le causó daños al cementerio y las pocas personas que estaban sepultadas en este cementerio tuvieron que ser removidas. Después de estar un año bajo arreglos, se volvió a usar para darle el descanso eterno a todas esas personas de la región que pasaban a otra vida. Lo que muchos no saben es que estas tierras son consideradas santas por los nativos del área y por los gitanos. Según la creencia de los gitanos, escogen este cementerio para darle descanso a sus seres queridos porque sus tierras alegadamente son santas y puras. Durante muchos años, este cementerio ha estado en las conversaciones de muchos debido a sus mitos y leyendas. Se dice que dos mujeres de blanco son vistas en este cementerio, una en cada lado del cementerio. Muchos alegan haber escuchado las voces de niños y niñas en los alrededores. Hace unos años atrás, unas personas que estaban trabajando en el cementerio vieron un niño jugando en este. Lo persiguieron, pero el niño desapareció sin dejar rastro alguno. Los empleados salieron corriendo y no quisieron trabajar más en el lugar. Personas alegan que también se ven sombras y personas que desaparecen en las bóvedas. Durante las noches, este cementerio es vigilado por seguridad debido a que personas sin escrúpulos entran a robar osamentas y para hacer brujería. Por los pasados años, una comunidad de gitanos cuidan de este cementerio para evitar que este lugar santo sea dañado y pisoteado. Una de las cosas impresionantes de este cementerio es la actividad paranormal que se registra tanto durante el día como en la noche. Muy interesante la historia que acabamos de ver sobre este lugar, así que le voy a pedir por favor oídos muy abiertos, ojos muy abiertos, por si ustedes ven algo, escuchan algo que yo no me di de cuenta durante esta exploración. Así que no los hago esperar más y empecemos esto. Bueno, familia, estamos aquí dando el recorrido por el cementerio. Aquí alegadamente suceden muchas cosas interesantes. En este cementerio en particular se dice que se ven sombras. Por muchos años también han visto
la aparición de dos mujeres de blanco, alegadamente en este cementerio. Como tal, este cementerio fue hecho más o menos en el 1895, por ahí. Pero ¿qué sucede? Que el primer cementerio que hicieron, ¿verdad? Donde está hubieron unas inundaciones, o hubieron pues unas tormentas, y hicieron que básicamente pues todo se jodiera en el cementerio. Vamos a ponerlo de esa manera. Cuerpos flotando, básicamente el terreno todo jodido por la tormenta. Y después construyeron este cementerio después de esa tormenta. Pero aquí alegadamente suceden muchas cosas. Al otro lado de esas paredes allá, para el otro lado, hay casas, y personas en estas casas alegan que de aquí se escuchan quejidos, se escuchan personas hablando en altas horas de la madrugada. Un lugar muy interesante. Hace unos años atrás grabaron un video unos empleados aquí. El video lamentablemente no lo tengo, no lo pude encontrar, pero según lo que me contaron unos empleados aquí, es que mientras estaban limpiando se escuchaba la voz de un niño en el cementerio, y uno de los empleados que estaba trabajando ese día vio un niño corriendo y de momento desapareció al final del cementerio. Así que, ¿qué tal si empezamos al final del cementerio a hacer la investigación y ver qué onda durante el día de hoy? Lo que sí es como que ¿sabes? Más o menos esta área donde estoy ahora mismo es como el área nueva, si podemos decir. Vamos a entrar a una área muy creepy, oscura. Se escuchó la voz de un niño. Disculpen que esté con los lentes puestos, ¿verdad? Con las gafas, como decimos nosotros en Puerto Rico, pero hace un sol horrible acá. Y es temprano en la mañana ahora mismo. Aquí. Un niño. What the fuck? Aquí. Un niño. What the fuck? Conmigo tengo una cámara, una GoPro en el pecho, grabando hacia el frente todo el tiempo, por si acaso. Algo que esta cámara no capte, esta lo captará. Ok, esto es algo muy interesante. Eso está sumamente interesante. Ok, esto es algo muy interesante. Eso está sumamente interesante. Una de las cosas interesantes de este pueblo en sí es que fue fundado por
un francés. Cabe la posibilidad del francés, cabe la posibilidad que el francés que fundó este pueblo estuvo en la batalla en el viejo San Juan en Puerto Rico. O sea que hay como que una conexión con mi país, con este pueblo en Argentina, ya que él fue uno de los oficiales que estuvo en batalla allá en Puerto Rico. O sea, cuando invadieron los ingleses, este oficial francés estuvo batallando contra los ingleses en lo que sería el Fuerte San Jerónimo o el Fortín San Jerónimo, que es un lugar que yo estuve, el cual investigué, y es súper raro, ¿me entienden? Es todo conectado. Así que este pueblo en sí fue fundado por él. Y otra cosa es que él está sepultado aquí. No sé dónde exactamente, pero eso lo vamos a encontrar. Avispa. Avispa. Lamentablemente aquí las personas vienen personas a hacerle daño al cementerio y eso. Por favor, si ustedes van a visitar los lugares, no los jodan, no los dañen. Es bien importante, por favor. No dañen los lugares. Pero este lugar está bien cuidado por los empleados, por la municipalidad de este lugar. De verdad los felicito. Personas súper agradables. Me atendieron muy bien y también me dieron la información de un historiador para buscar más información sobre el francés. Así que súper agradecido de verdad. Si encuentro algo. Si encuentro algo. Ok. Panteones de los italianos. O sea que esto aquí es el área de los italianos acá. Qué interesante. Qué interesante. Uno de los empleados por ahí. Creía que me iba a decir algo, pero vamos a hacer
Vamos a hacer una sesión de necrophonics aquí. Al final del cementerio, que es donde dicen que se escuchan cosas. Ok, estamos aquí en el área del final del cementerio y en esta área alegadamente dicen que se escucha unos niños. ¿Qué carajo es eso? Iguanas. What the fuck? Yo. Cada vez que yo voy a los cementerios aquí en Argentina siempre hay animales raros. Yo. Esos son lagartos monitores. Yo había escuchado de ellos de aquí de Argentina, nunca había visto uno. What the fuck? Quiero que ustedes los vean. ¿Qué carajo? Ahora esto se convirtió en una aventura Discovery Channel. ¿A dónde se fue? Pero estos cabrones se desaparecieron. Mierda. No puedo creerlo, se desaparecieron. No sé para dónde carajo se fueron. What the fuck? Oh my God. Qué gracioso, cada vez que vengo a un cementerio en Argentina siempre hay un animal o algo. What the fuck? Anyway, gente. Vamos, en esta área, alegadamente, muchas personas han escuchado un niño. So, vamos a ver si podemos contactarnos con eso, con esa entidad, a ver si es cierto, si algo se manifiesta. Pero dicen que es aquí, al final de este cementerio. Vamos a ver. Hola. ¿Hay alguien aquí? Familia, si ustedes escuchan algo, entienden algo, dejen su comentario ahí debajo, por favor. Carajo. Hola, ¿eres el niño que se ve aquí? Que muchos han visto. Sí. ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué haces aquí? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo te llamas? ¿Qué carajo fue eso? Oh my God. Se acabó de escuchar como un quejido bien cabrón. Holy sh... Eso fue creepy con cojones. Tengo una idea que voy a estar haciendo ahora. Vamos a probar. Vamos a probar aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Necesitas ayuda?
¿Cómo te llamas? ¿Qué carajo fue eso? Oh my God. Se acabó de escuchar como un quejido bien cabrón. Holy. Eso fue creepy con cojones. Tengo una idea que voy a estar haciendo ahora. Vamos a probar aquí. ¿Qué tal si usamos el SLS? A ver aquí. Si hay algo aquí, a lo mejor con el SLS lo vamos a poder capturar. Vamos a ver. Hola, si estás aquí. Carajo. ¿Qué carajo es eso que está ahí? Hola. Sí. ¿Qué es eso? What the fuck? No se va. No se va de ahí. Hay un niño sepultado ahí. Y se ve eso. No puede ser. Hola, si hay alguien aquí, ¿se pudiese dejar ver, por favor? Wow, algo salió allá. Hola, ¿te pudieses dejar ver? Hay una mosca que me está jodiendo los cojones. Familia, yo espero que ustedes estén disfrutando de este video como lo estoy disfrutando yo. De verdad que es sumamente escalofriante toda esta jodienda que está pasando y es de día. ¡Wow! Pero antes que nada, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, activen la campanita y dejen caer ese like. Por favor, dejen caer ese like. Este contenido es gratis. Y recuerden compartir el contenido en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados, para que así mucha gente se entere sobre este canal y sobre el contenido que yo subo semanalmente. También les sugiero que me sigan en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como BruceJTV. Y también me pueden conseguir como El Cazafantasmas BJ. Le extiendo una invitación a cada uno de ustedes para que adquieran la mercancía oficial del Cazafantasmas entrando a brucejtv.com, y de esa manera tú que me estás viendo me estás ayudando a mí a que yo pueda seguir haciendo contenido toda la semana para el disfrute de cada uno de ustedes por aquí en YouTube. Así que no los hago esperar más y vamos allá. Hay personas que enterraron hace poco aquí. So, básicamente, carajo fue eso. Las mujeres que ven en el cementerio es una en cada lado. Eso es lo que alegan muchas personas, como un tipo de llorona se ve aquí. So, básicamente, carajo fue eso. Las mujeres
Las mujeres que ven en el cementerio es una en cada lado. Eso es lo que alegan muchas personas, como un tipo de llorona se ve aquí. Vamos a ir a... Vamos a movernos ese lado del cementerio. Vamos a tratar de ir al lado del cementerio donde desapareció el niño, los empleados. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver si nos comunicamos con el niño que aparece aquí. Y ojo, gente, le voy a dejar saber, ¿verdad? Le voy a decir algo. Una manifestación puede ocurrir durante el día y también durante la noche. No es porque de noche, ay, es oscuro. No, no, no. Una manifestación paranormal puede ocurrir a cualquier hora del día. ¿Ok? En los cementerios han habido muchos casos donde han habido avistamientos, ¿verdad? O ha habido experiencias, personas que han tenido experiencias durante el día, gente. Vamos a tratar de comunicarnos primero con la mujer acá y después vamos al otro lado y tratamos de comunicar con el niño. Oh, míralo, míralo. Miren eso. Miren eso. Wow. Gente, ¿qué pasa con estos lagartos monitores que se comen la carne? O sea, se comen hasta casi los huesos. Y aquí ya he visto como 3. So, básicamente ya tú sabes lo que pasa. Mueres, te entierran aquí, eres caviar para ellos. Está cabrón. Ok. Vamos a hacer una sección de necro. A ver si nos podemos comunicar con lo que hay aquí. Supuestamente aquí se aparece que una mujer en esta área. Justamente en este pasillo. Y también en el otro. ¿Tú eres la mujer que se aparece aquí? Carajo. ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo te llamas? Si ustedes escuchan algo, por favor, dejen su comentario ahí debajo. Una locura, dijo algo así. Bueno, vamos a movernos de esta área.
tengo mucho tiempo acá y quiero hacer algunas cosas, varias cosas. Pero vi algo interesante en el lado de allá, lo cual voy a estar entrando ya mismo. Pero por ahora quiero entrar al área donde le pasó esto a los empleados. ¿Ok? So, vamos por acá. Y vamos a ver qué onda. Por aquí, algo así. Y dicen que supuestamente hay una tumba de un nene. Alegadamente fue la tumba donde hay un niño. Así que tengo que buscar esa tumba. No sé si era por aquí, algo así. ¿Dónde carajo era? ¿Dónde fue? No estaba tan lejos de esa área de allá. Ahora no encuentro la tumba. Así que lo voy a buscar. A ver si está en el otro lado, porque no era tan lejos de donde está la sombra, me dijeron, donde están los árboles. O sea, que tiene que ser por acá. Tiene que ser por aquí. No. No sé. Se escucha un niño. Se escucha un niño. Bueno. No voy a esperar más. Se escucha un niño ahora mismo, maldita coma. What the fuck. Voy a hacer una sesión de negro aquí. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eres el niño que han visto aquí? ¿Cómo te llamas? Hola, niño. ¿Tú necesitas ayuda? Dime. ¿Necesitas ayuda? Se escuchó la voz de un nene. Dime, ¿cómo te llamas?
Dime, ¿cómo te llamas? Hay alguien ahí, dijo. Oh my God, dijo, hay alguien ahí. Dime, niño, sí, hay alguien aquí. Te quiero ayudar. Se escucha la voz de un niño. Bueno, vamos para el otro lado, donde han visto. Vamos para el otro lado, que hay algo muy interesante allá que quiero ver. Así que, vamos allá.